¿Ya? Vale. ¿Qué tal? Bueno, pues buenos días a todos, a todas y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que me acompañan los representantes del Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo aquí en Extremadura. En primer lugar intervendré yo y luego ya le daré la palabra a Pedro y también a la directora Laura. Bueno, pues presentamos esta 35ª edición del Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura, que se celebrará del 1 al 15 de agosto en más de 50 localidades extremeñas y en 2 localidades portuguesas. El festival reunirá a 10 agrupaciones folclóricas procedentes de República Checa, Serbia, México, Argentina, Puerto Rico, Panamá y Colombia, que mostrarán la riqueza del folclore europeo y americano y su importante valor cultural. De esta manera, Extremadura pasa a ser el escenario del mundo, en el que hay hueco para las manifestaciones folclóricas de la región, pero también para convivir con las muestras culturales de países de todo el mundo. Ello es una oportunidad para que los extremeños y las extremeñas una vez más hagamos gala de nuestra hospitalidad, de nuestra mirada abierta al mundo y de la riqueza de nuestras tradiciones y también de la riqueza, por supuesto, de nuestro folclore. La diversidad de la cultura extremeña se multiplica en este tiempo y sirve de base para engrandecer nuestras señas de identidad y hacerlas más plurales y también más diversas. Me gustaría felicitar a la Federación Extremeña de Folclore por su trabajo en la organización de este festival que llena toda Extremadura de actividad cultural. Son muchos los programas, festivales, citas culturales que, impulsados por la sociedad civil organizada, activan la región complementando la oferta lanzada desde las instituciones. Ello es una prueba manifiesta del compromiso con la cultura y con la región de asociaciones y colectivos ciudadanos, así como testimonio de la buena marcha de la colaboración entre instituciones y entre la ciudadanía. Buena muestra de ello es este Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo, que nos da la oportunidad de conocernos y reconocernos en nuestras danzas y en nuestra música y nos permite estrechar lazos con otros territorios, con otras costumbres y con otras culturas en las que seguro encontraremos similitudes que nos sorprenderán y también rasgos diferenciadores que nos enriquecerán en lo material y en el pensamiento. Gracias a este Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo, extremeños y extremeñas y quienes nos visitan podrán viajar más allá de nuestras fronteras españolas, podrán ampliar su horizonte de conocimiento y con ello ampliar su mirada con la necesaria tolerancia y entendimiento tan necesario en este mundo cada vez más global en el que vivimos. Por mi parte, como decía antes, agradecer, estamos felices de que vuelva este festival, ¿verdad? Pedro decía que ya había muchas ganas y yo le decía que al ser la 35ª edición, obviamente muchas generaciones hemos crecido con este festival en nuestros pueblos y ya una vuelve a casa y le dicen ¿y el Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo para cuándo? Pues eso es, yo creo que buen síntoma de lo necesario que sigue siendo reconocernos en esas señas de identidad y darnos a conocer, como yo digo, de Extremadura al mundo. Así que por mi parte nada más, le doy la palabra a Pedro. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para dar a conocer un poco la programación del Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo. Agradecer a la Junta de Extremadura su disponibilidad y bueno, pues su cercanía a la hora de colaborar en la puesta en escena de este festival. Voy a comentar un poco por encima de lo que son las actividades que componen este festival y después la directora del festival, Laura, nos comentará un poco los grupos que van a convivir con nosotros durante estos 15 primeros días de agosto. Bueno, pues el Festival de los Pueblos del Mundo es uno de los más pioneros que hay en Extremadura. Empezó su andadura en el 1986, este año cumplimos la 35 edición, teniendo en cuenta de que ha habido estas 2 ediciones anteriores pues un poco paradas por el tema de pandemia que todos ya conocemos y que volvemos poco a poco pues con fuerza para pues intentar volver a recuperar pues todo ese auge del festival que tuvimos en su momento. Este año sí que hemos pretendido pues no
no traer muchas agrupaciones porque tampoco íbamos a saber cómo iba a estar el panorama sanitario, pero al final, bueno, pues nos van a acompañar ese conjunto de agrupaciones que nos van a recorrer pues toda Extremadura, de norte a sur, de este a oeste. Para comentaros un poquito cómo va a ser el festival, bueno, pues el festival empezará el día 1 y el plato fuerte, por así decirlo, va a ser la gala inaugural que solemos hacer con todas las agrupaciones, que en este año va a ser en la localidad de Trujillo el día 2. La gala inaugural, pues obviamente es, digamos, el espectáculo central donde todas las agrupaciones ponen toda la carne en el asador, sacan sus mejores galas, sus mejores partes, y es donde se puede ver, pues de forma resumida, lo que será un anticipo de todas sus actuaciones a lo largo de los días siguientes, que van a recorrer multitud de pueblos de Extremadura. Por lo tanto, desde aquí os invito a que nos podáis acompañar este día 2 en Trujillo para, bueno, pues, ver y contemplar pues, una riqueza folclórica de color, de luz, de sonidos, que es bastante atractiva y es un espectáculo en toda regla. Seguidamente a la gala inaugural, pues otra de las actividades que solemos tener es el zoco etnográfico. El zoco etnográfico se va a celebrar este año en Aldea Centenera y consiste en hacer un festival de día. Mientras la gala inaugural es un festival de noche, el zoco es un festival de convivencia que lo hacemos durante la mañana del día 8 y que pretende pues, que sea una convivencia entre los grupos y que sobre todo el público pueda interactuar mucho más con todas las agrupaciones que nos visitan. Es un intercambio de artesanía, donde todos los grupos muestran también la artesanía que traen de sus países de origen y, bueno, pues es un momento, es una mañana, la verdad que muy entretenida y que el público en todos los lugares donde lo hemos hecho agradece mucho esta actividad. Y después una tercera actividad que tenemos también para los días del festival es el gastrofol. El gastrofol consiste en hacer pues, una comida típica de cada país para después poderla degustar entre todo el público asistente a esta actividad. Esa actividad la haremos el día 6 en la localidad de Usagre, será por la mañana y bueno, pues todas las agrupaciones que van a participar en el festival pues realizarán un plato típico que después podremos degustar de forma gratuita entre todos los asistentes. Paralelamente a este gastrofol, en la misma localidad de Usagre, y para complementar esta actividad, vamos a tener también los talleres de aprendizaje de danzas, donde varios grupos de los que nos van a acompañar van a dar pues, una clase para que todo el público que quiera pueda aprender a bailar esos bailes, con lo cual pues no solamente se trata de gastronomía, sino que se trata también un poco de interactuar con los grupos y de participar en el festival, llevar al festival a la calle y bueno, pues abrirlo a todo el público para que sea un mano a mano entre el público y las agrupaciones que nos ayudan a hacer este festival todos los días. Y ya por último, otras actividades que tenemos también dentro del festival son, por ejemplo, los talleres internos dentro del festival. Pues todas las mañanas cada grupo va a organizar un taller de danza donde va a enseñar sus propias danzas a los otros grupos también participantes, con lo cual creamos un clima de convivencia que es espectacular y al final, bueno, pues parecemos una familia que convive esos 15 días. Remarcar que este año la sede principal donde se van a alojar los grupos, de donde vamos a salir a hacer todas esas actuaciones, pues hemos cambiado. Hasta ahora hemos estado siempre en Cáceres y este año hemos cambiado la sede a Villafranca de los Barros, al Colegio San José. En definitiva, va a ser 15 días donde vamos a recorrer cerca de 60 localidades. Es todo un tour lo que vamos a hacer durante 15 días. Y bueno, pues toda la información
de la programación, grupos, localidades, la pueden encontrar en la página web de la Federación, www.folcloredextremadura.com, y esperemos que sea, pues, como todos los años, un éxito de público y de organización. Y en base a la organización, no me gustaría terminar sin renombrar al comité técnico, el comité técnico que hace posible que este festival pueda salir adelante, personas que en su mayoría pertenecen a grupos folclóricos de Extremadura y que dedican su tiempo libre estos 15 días de agosto a estar con los grupos, acompañarles, estar con ellos en la residencia donde se van a alojar, en definitiva, amor al folclore y, bueno, pues sacar un ratito de su tiempo libre para poder hacer este festival, pues todo lo grande que es. Por mi parte, nada más. Voy a dar paso a la directora del festival, a Laura Llera, que nos va a comentar un poquito características de los grupos que nos van a acompañar. Así que, Laura, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. A ver, como bien ha dicho Nuria, pues tendremos durante estos 15 días 10 agrupaciones, solamente que 3 serán itinerantes, es decir, estarán días sueltos. Los 15 días completos pues estarán 7 agrupaciones. Una de las agrupaciones será la Academia de Danzas Folclóricas Francisco de León de Panamá. Es una academia que fue fundada en 2014 por su maestro Francisco de León, el cual es director de la academia actualmente. Ellos pretenden, bueno, pues, patrocinar y fomentar el folclore de Panamá con sus polleras, con sus aderezos de la cabeza y, sobre todo, harán danzas de la región de Azuero, donde también podemos ver, bueno, pues, el bullerengue y todas las canciones típicas de Panamá. El segundo grupo que tenemos, que no es que repita, pero su directora es la 5ª vez que nos visita, solo que con distintas agrupaciones, es el país de Argentina, con ballet folclórico Acuarelas Americanas. Está dirigido por Viviana Pedernera y por don Luis Hernández Silva, ambos son directores, y pretenden fomentar las danzas folclóricas argentinas y latinoamericanas. Este grupo tiene más de 500 premios por todo el mundo y nos mostrarán, bueno, pues, el ritmo del tambor, el tango y las danzas típicas de su país. El siguiente grupo que nos acompañará del 1 al 8 de agosto es el conjunto de cantos y danza Bezcan de República Checa. De República Checa tendremos 2 grupos en distintos periodos, uno del 1 al 8 y otro del 9 al 15. El conjunto de danzas Bezcan, su nombre se deriva de Benez, que es la ciudad donde realmente residen, y es una zona vinícola, donde ellos pretenden, bueno, pues, mostrar con sus danzas las danzas del vino y el folclore checo. Presentan la cultura popular de su país, de su tierra natal y de otras áreas etnográficas de la República Checa y de Eslovaquia. El segundo grupo de la República Checa es el conjunto de danza folclórica Vizovianek. Es un grupo que está creado desde 1992 y su folclore es el tratamiento de las danzas populares. Es un grupo muy de raíces. Su baile es tradicional, hacen desfile de carnaval, de Pascua y participan en más de 1000 festivales a lo largo del año. El siguiente grupo es Compañía Artística Crea Danza de Colombia. Es un grupo creado en 2013 y pretende fomentar las tradiciones y costumbres de la danza autóctona colombiana. A través de la danza, esta compañía, pues, integra y orienta a sus integrantes para que almacenen y alcancen una formación humana, técnica y social y permitan crecer como personas, además de fomentarle el folclore. El grupo que viene desde Puerto Rico es el Ballet Folclórico Sabor Boricua. Es un grupo creado en 2008 y pretende fortalecer a los estudiantes de todas las edades en la enseñanza del folclore puertorriqueño. Tienen herencia española, taína y africana. El grupo de danza folclórica Cultura y Tradición Mexicana, México, es el único grupo que repite de la edición de 2019, la última que hicimos presencial, y es un gran ballet de jóvenes y adultos productores y promotores del folclore extremeño. Nos traerán, pues, desde las danzas de Jalisco, las danzas representativas del venado, de su zona de Querétaro, y siempre pretenden no perder sus valores.
Uno de los grupos que es itinerante, como bien he dicho, es el ballet folclórico Mitrovic Jarak de Serbia, que interpretan composiciones de danzas de inspiración étnica que representan el patrimonio cultural del pueblo serbio. Tienen unos trajes exóticos y coloridos, y hacen melodías integrantes y ritmos complejos que le complementan. Los siguientes 2 ballets que estarán itinerantes será el ballet folclórico Rumikani de Argentina, que al igual de Acuarelas Americanas, bueno, pues nos traerán el tambor, los tangos, las danzas de las bolas, todo lo conocido del folclore argentino. Y el último es el Compañía de Danza Independiente Fusión Folclórica de México, donde nos acompañarán pues, con su falda, su colorido y todo del folclore mexicano. Agradecer desde aquí a la Junta de Extremadura, bueno, pues el poder volver a realizar el festival, que ya teníamos ganas después de 2 años. También agradecer a las más de 50 poblaciones que han querido volver a tener el festival y animaros a todos a que conozcáis un rinconcito de cada localidad de Extremadura donde vamos a llevar el festival. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muy buenas. Leo que la participación, por lo que veo, son todos países invitados. ¿No hay participación española extremeña? Que no hay. No. Vale, era por la clara, de que este año no hay, digamos, equipo local, que se diría en deporte. Vaya. Perfecto. Sí que le mostraremos, en vez del que se nos ha olvidado comentarlo, sí que haremos, en vez de ellos, nos van a mostrar su folclore y el comité técnico le va a realizar una misa extremeña para que ellos conozcan también pues, parte de nuestra cultura. En esta edición también han comentado que la participación es menor porque no sabían las condiciones sanitarias cómo iban a estar. ¿Cuántos grupos participaban antes de la pandemia? Pues antes de la pandemia teníamos de 8 a 10 grupos, pero durante los 15 días. Y además de eso, 2 o 3 itinerantes. Si no me equivoco por lo que he leído, las 2 localidades portuguesas serían Portel y Elvas. Sí. ¿Es correcto? ¿Es la primera vez que participan localidades portuguesas No. en el festival? No. Elvas lleva desde el inicio del festival. Lleva 35 años realizándolo. Portel se incorporó después, pero también lleva mucho tiempo haciéndolo. Es semi, sí. ¿Una pregunta más? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.